Bienvenidos amigos, en esta oportunidad voy a comentar una parte de la auditoría que es de su interés. Me refiero a la materialidad en la auditoría. En el presente video me voy a referir a algunos aspectos generales de este tema. Espero que este material sea de utilidad a todos ustedes. Para empezar, tenemos que el marco conceptual está inmerso en las características cualitativas de los estados financieros. En la NIF A-4 explica que la información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. Aunque el marco conceptual de información financiera menciona a la importancia relativa en diferentes términos, para efectos de las normas de auditoría, la materialidad se explica en general como los errores, incluyendo omisiones, se consideran importantes si individualmente o en forma acumulada podrían de manera razonable influir sobre las decisiones económicas que los usuarios toman basadas en los estados financieros. También los juicios acerca de la importancia relativa son hechos a la luz de las circunstancias que rodean a los estados financieros y se ve afectada por el tamaño o la naturaleza de un error o una combinación de ambos. Los juicios sobre asuntos que son importantes para los usuarios de los estados financieros se basan en considerar las necesidades comunes de información financiera por parte de los usuarios. Es posible efecto de errores no se considera en función de usuarios individuales específicos cuya necesidad pueda variar ampliamente. Las normas de auditoría requieren la determinación de, por ejemplo, la auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto. También la materialidad a nivel o niveles de clases particulares de transacciones, saldos o revelaciones, y también un monto o montos inferiores al nivel de materialidad para evaluar los efectos de los riesgos de errores materiales y el diseño de procedimientos de auditoría que respondan a estos riesgos evaluados. El auditor determinará la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto para propósitos de determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de evaluación de riesgo, identificar y evaluar los riesgos de errores materiales, determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Para determinar la materialidad, el auditor utiliza dos juicios críticos de auditoría. El primero es seleccionar un benchmark y el segundo es determinar un porcentaje de medida razonable. Con frecuencia se aplica un porcentaje de benchmark como punto de partida en la determinación de la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto. Los factores que pueden afectar la identificación de un benchmark adecuado pudiera ser los siguientes. Por ejemplo, los elementos de los estados financieros: activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Las partidas sobre las cuales los usuarios de los estados financieros de la entidad desean centrar su atención. También la naturaleza y el ambiente económico
en que opera la entidad, la estructura accionaria de la entidad y la forma de cómo se financia, la volatilidad relativa del benchmark. Por ejemplo, algunos ejemplos en la selección apropiada de un benchmark son los siguientes. Las entidades comerciales que operan en circunstancias normales, utilidad antes del impuesto, las entidades como entidades variables, utilidades normales antes del impuesto. Las utilidades antes del impuesto deben normalizarse, tomando un promedio de los últimos años, considerando excluir los ajustes por partidas inusuales o no recurrentes. Bueno, esto se hace al menos en los últimos 3 años, ¿no? Las entidades que reportan pérdidas, utilidades normales antes del impuesto. Una consideración importante. En este caso, en la composición real de las pérdidas, si las pérdidas son atribuibles a elementos no recurrentes o inusuales, así como la pérdida de deterioro, estas partidas deben ser excluidas para la normalización de las utilidades. Cuando se obtiene pérdidas de operación y se espera que continúen por un periodo prolongado, por ejemplo el inicio de las operaciones, la disminución de operaciones de la industria, hay que considerar usar el benchmark de ingresos totales o activos totales. Podemos ver también el porcentaje de medidas razonables. Al considerar que el porcentaje va a utilizar también consideraciones como los siguientes factores, ¿no? Las expectativas del usuario, por ejemplo. La medida común de materialidad es del 5 al 10%, considerando la percepción o necesidad de los usuarios cuando su énfasis es así las utilidades reportadas. Quiere decir que tenemos que considerar la percepción de los usuarios para determinar si es el 5 o el 10%. Las medidas de materialidad del año anterior, los juicios de materialidad del año anterior pueden ser utilizadas cuando las condiciones de las entidades son generalmente las mismas, recurrentes, históricas, como le puedan llamar, ¿no? Las otras medidas de materialidad son los estándares de la industria, tales como el benchmark del retorno de inversión. El concepto de materialidad de la entidad, desde el punto de vista de la administración de una entidad sobre la materialidad, puede proporcionar información que ayude a hacer la evaluación. Y por último, los trabajos con riesgo. Los porcentajes más bajos de intervalos suelen ser seleccionados para entidades identificadas que representan mayor riesgo. Para dar un ejemplo de lo que se expuso anteriormente, por ejemplo, el uso del 0.5% del total de los ingresos de una entidad con $2,000 de ingreso daría lugar a una materialidad de la planeación de $10. Puede ser poco probable que $10 afecten a un usuario en la toma de decisiones sobre los estados financieros. En consecuencia, puede ser más apropiado en la situación utilizar un porcentaje de medida razonable sobre el límite superior de la tabla, o sea, de 5 a 10%. Materialidad de ejecución. Pasemos a este punto. La materialidad de ejecución significa cantidades en menores de la materialidad determinadas para los estados financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que con objeto de reducir a un nivel adecuado, bajo la probabilidad de los totales de errores no corregidos y no detectados exceda la materialidad para los estados financieros en su conjunto. La materialidad de ejecución también es aplicable para el nivel o niveles de clases particulares de transacciones, saldos o revelaciones. Si se lleva a cabo la planeación de una auditoría sobre
para detectar en forma individual errores materiales, pasaría por alto el hecho de que la suma de errores no materiales en forma individual pueda causar que los estados financieros resulten materialmente erróneos y no dejen márgenes para posibles errores no detectados. Por lo tanto, la materialidad de ejecución se establece para reducir a un nivel adecuadamente bajo las probabilidades de que el total de errores no corregidos y no detectados en los estados financieros exceda la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto. La determinación de la materialidad de la ejecución no es un simple cálculo aritmético y requiere del ejercicio de juicio profesional del auditor. Asimismo, considera el entendimiento que tiene el auditor sobre la entidad, la evaluación de los riesgos, la naturaleza y el alcance de los errores identificados en auditorías anteriores, las expectativas en relación con los errores de la auditoría en curso. El concepto de materialidad de ejecución se conocía como errores tolerables. Sin embargo, daba lugar a confusiones y consultas sobre la toma de su determinación. Por ejemplo, se llegó a una conclusión de que no sería posible promover un enfoque único para determinación de los errores tolerables, ya que no tienen conocimiento de ninguna prueba convincente para apoyar un enfoque determinado, y para sugerir que la calidad de las auditorías se ve afectado por el enfoque utilizado, se considera explicar el término de errores tolerables como materialidad de ejecución. En este momento, antes a esto se le llamaba errores tolerables, como dicen, ¿no? Que para las NIFs ahora se llama materialidad. Si en circunstancias específicas de una entidad existe una o más clases particulares de transacción, saldo o revelaciones acerca de los cuales los errores por montos inferiores a la materialidad para los estados financieros en su conjunto pudieran esperarse influyan sobre la decisión económica tomada por los usuarios con base en los estados financieros, el auditor determina el nivel o niveles de materialidad a ser aplicados a aquellas clases de transacciones, saldos o revelaciones. Los factores que pueden indicar la existencia de una o más clases de transacción particular, saldos o revelaciones son los siguientes. Si existen leyes, las regulaciones o el marco conceptual de la información financiera aplicable al efecto de las expectativas del usuario respecto a la evaluación o revelación de ciertas partidas, por ejemplo la transacción con partes relacionadas, la compensación de los gerentes o las personas a cargo de gobiernos corporativos. La información clave a revelar en relación con las industrias en la que opera la entidad, por ejemplo los costos de investigación y el desarrollo por una compañía farmacéutica. Si la atención se centra en un aspecto en particular de los negocios de la entidad que se revelen por separado en los estados financieros, por ejemplo un negocio recién adquirido, la materialidad se revisa como consecuencia de un cambio en las circunstancias que ocurra durante la auditoría. Por ejemplo, la decisión de vender o adquirir una parte importante de los negocios de la entidad, información nueva o un cambio de entendimiento del auditor de la entidad, ¿no? En sus operaciones como consecuencia de la relación, el procedimientos adicionales de auditoría. Si durante la auditoría los resultados financieros tienden a ser sustancialmente diferentes de los que se utilizaron al inicio para determinar la materialidad de los estados financieros en su conjunto, el auditor revisa esa materialidad y evalúa si es necesario revisar si la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría pendientes de realizar siguen siendo adecuados de tal circunstancia. El auditor incluirá en
la documentación de auditoría, los montos y factores considerados en la determinación de la materialidad para los estados financieros en su conjunto. También si es aplicable, el nivel o niveles de materialidad de clases particulares de transacciones, saldos o revelaciones, ¿no? La materialidad de ejecución y las modificaciones conforme avanza la auditoría. En conclusión, en la medida en que el auditor determine una materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto demasiado baja, también resultaría una materialidad de ejecución baja. Si como en consecuencia habrá excesos de documentación de auditoría e ineficiencia potencial en el trabajo de determinar la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto demasiado elevados, resultaría en una materialidad de ejecución demasiado alta y la posibilidad de no obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una adecuada evaluación o documentación sobre la determinación de la materialidad y que ésta sea revisada conforme avanza la auditoría. Bueno, espero que esta información sea de su total interés. Muchas gracias. Hasta luego.